El INE pidió a los partidos políticos aceptar resultados de elecciones. En la línea, saludo a Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Pues es todo un tema, nos tenemos que preparar, ¿no? Estoy acompañando a René Palacios en este espacio y pues es todo un tema en el que hay que trabajar duro con los partidos políticos. ¿Qué escenario vislumbran? ¿Por qué esta convocatoria? Bueno, lo que ocurre es que estamos ahorita, y el día de ayer tuvimos esta celebración en el INE muy en casa con los partidos políticos para conmemorar 100 años de la Constitución de 1917. Y en ese contexto, cada uno de los presidentes o sus representantes de los partidos políticos nos externó algunas ideas interesantes, que es la vigencia de la Constitución del 17, los principios que ahí se fundaron, los derechos sociales que de ahí arrancaron, y todo ese tipo de elementos que nos han conformado como país, pero todos también reconocieron que era necesario fortalecer algunas áreas a su manera. Cada partido político, en la pluralidad que nos caracteriza, hablaron de la importancia de profundizar en la democracia, la importancia de seguir trabajando porque los derechos ahora humanos, no nada más los derechos sociales, se hagan valer y el Estado de Derecho prevalezca. Y en ese contexto, el consejero presidente hace un llamado muy claro. Bueno, dentro de todo esto, no debemos olvidar que la democracia es algo que se construyó, pero que es necesario cuidar y seguir cuidando y reproducirla cada vez. Y para que eso ocurra, pues los partidos tienen que hacer también lo que les toca, en el sentido de seguir buscando la mayor forma de representar a los ciudadanos y desde luego respetar al 100% las reglas electorales, y entre ellas pues festejar cuando se gana y reconocer cuando se pierde en las vísperas de un proceso electoral que se antoja muy intenso en el 2018 y que seguramente va a tener muchos resultados muy buenos para muchos y malos para otros, y en consecuencia lo mejor que podemos hacer como demócratas es atenernos a la voluntad popular. Y en ese contexto es que se hace este llamado a los partidos y a la sociedad en su conjunto de seguir cuidando del marco de nuestra Constitución la democracia que nos rige. Consejero Sánchez, le saluda René Palacios. En este sentido, yo quisiera preguntarle, vaya, hay quienes han acuñado este término, a mí me parece muy simpático, de poesía constitucional, porque de acuerdo a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos derecho a un salario digno y remunerador, a una vivienda digna. Y bueno, en fin, si realmente se materializara lo que la Constitución del país dice, bueno, pues prácticamente no habría migración a los Estados Unidos de América. Sin embargo, de pronto los recursos, la situación económica del país no da para justamente satisfacer estas exigencias legítimas por lo demás de la ciudadanía. ¿No tiene un costo el poner aspiraciones en una Constitución que finalmente las autoridades no tienen manera de llevar a los hechos? Bueno, ese yo creo que es uno de los temas más interesantes, y lo mencionábamos ayer en la ceremonia que recuerda la Constitución del 17, porque en efecto la otra parte que tenemos que reconocer es que hay una insatisfacción con la democracia. Una cosa es que hayamos avanzado, como lo logramos hacer, en la construcción de una democracia electoral, que quiere decir que, bueno, haya elecciones periódicas, que cualquier partido esté en condiciones de competir y ganar, que los votos se cuenten bien, que valgan. Eso es una tarea importante, pero el resultado de la democracia no necesariamente está dejando satisfechos a quienes esperan que el buen gobierno resuelva nuestros problemas económicos, nuestros problemas sociales, y que se acabe la delincuencia y demás. Y en efecto, esto está pasando no nada más en México, sí pasa en México sin duda, pero también en muchos países del mundo. De hecho, lo que estamos viendo en algunos resultados electorales en Europa y en América tiene que ver un poco con que la ciudadanía está buscando ya respuestas más inmediatas a sus problemas. Por eso el Brexit en Inglaterra, por eso el no en Colombia a los tratados de paz, por eso incluso un triunfo como el de el señor Trump en Estados Unidos. La democracia nos está llevando a este tipo de situaciones. Lo que nosotros debemos aspirar, en todo caso,
es que la democracia, y que debemos seguir salvaguardando, no nada más sea hacer buenas elecciones, sino que se respeten los derechos y que se trabaje por el buen gobierno. Y en ese sentido, pues a nosotros nos toca la parte electoral y seguramente a los gobiernos, pues lograr que las políticas que se generen no nada más honren al partido que los llevó, sino a la sociedad en su conjunto. Ese es un reto mayor, habrá que enfrentarlo y estaremos pues cada quien poniendo lo que nos toca, ¿no? Claro, ahora, consejero, hay un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, habla de que más o menos el 11% de la Constitución original está viva, el resto se ha transformado, ha sido reformado, modificado, etcétera. Y en ese sentido de modificar y de evolucionar, quizá el concepto que tenemos los ciudadanos hoy día sobre democracia hace falta aceitarlo, ¿no? Reconstituirlo quizá no en el papel, porque es obviamente la esencia de un montón de cosas, pero sí en la visión justamente de la población que se suma a estos llamados que usted nos acaba de describir pidiendo cambios más rápidos, cambios que se ajusten más a la realidad de las poblaciones. Así es, a ver, en efecto, digo, si tomamos el texto original de la Constitución de 1917, hay una serie importante de artículos fundamentales que no han sido tocados, qué bueno que sea así, y están claramente definiéndonos como país, como nación, toda la parte de las garantías individuales y demás. Creo que es muy importante reconocerlo como tal, pero no nada más el país cambió, nuestra sociedad evolucionó mucho durante todo este siglo. A ver, más o menos por ahí de 1917 debimos haber sido en el territorio nacional aproximadamente entre 15 y 20 millones de habitantes. 100 años después somos casi 130 millones de habitantes. En el mismo territorio, en ciudades que ya estaban fundadas, con una migración interna muy grande, con una población que migró del campo a las ciudades, con nuevas actividades, y ahora lo que tenemos que hacer es que la Constitución se acerque a la ciudadanía y justamente refleje el México y la sociedad que tenemos hoy. Y ese es un poco en donde la Constitución misma ha evolucionado con muchas reformas, pero que las instituciones también tienen que honrar esos cambios para hacer valer los intereses y los derechos de los mexicanos de hoy, no de 1917. Y ese es el esfuerzo continuo de renovación. No hay Constitución definitiva para toda la vida, pero lo que tenemos que hacer ahora es cómo hacer adaptaciones que acerquen más al ciudadano a esa Constitución con un texto claro, quizá más esbelto. La Constitución ha crecido en páginas muchísimo, y bueno, es un poco el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo institucionalmente y como sociedad para pues celebrar realmente los 100 años de esta Carta Magna. Ahora, consejero, nada más digo una puntualización final. Estas expresiones de los partidos políticos a través de su representación ante el Instituto Nacional Electoral pues son loables, pero ojalá que ahora sí sean congruentes con estas expresiones, porque lo que ha solido suceder es que cuando vienen las contiendas electorales, a pesar de haberse manifestado en favor de la legalidad y de que los actores estén a la altura de un juego democrático, pues terminan arrebatándose, ¿verdad?, como pueden y a la mala, incluso a veces presupuestando multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Bueno, es muy interesante esa opinión. Me parece que, en efecto, una cosa es decir los argumentos en una mesa como la del Consejo General ayer en la tarde, y otra cosa es la batalla, que siempre es ríspida, siempre es dura entre los contrincantes que están aspirando por el poder. Lo interesante de ayer es que los partidos políticos estuvieron ahí presentes y todos reconocieron la importancia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral para ser un buen árbitro. Independientemente de que nos critican mucho y que ponemos multas y que de repente esperan que hagamos cambios y demás, lo interesante el día de ayer fue que se reconoce en el Instituto Nacional Electoral a la institución que puede arbitrar un proceso de este tipo. Y yo sumaría, qué bueno que además tenemos un tribunal electoral que nos corrige si nos equivocamos. Y en ese sentido creo que hay un primer reconocimiento mínimo. Ya que los partidos se peleen entre ellos es otra cosa, pero que se garantice que haya un proceso democrático en México,
Creo que eso sí debemos cuidar de todos, y que los partidos lo hayan dicho el día de ayer, pues también es importante para el fortalecimiento de nuestra democracia. Pues don Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Mario Alberto León, René Pález, le agradecemos muchísimo haber estado en la línea de Efecto Televisión. Gracias. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio. Gracias. Gracias. Y bueno, José Luis Luege Tamargo, presidente de la